Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna, nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román, deja que Dios nos siga, llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Saludamos desde Saltillo, Coahuila, en este jueves 16 de octubre del 2025. Muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de celebrar, de reconocer que Él es bueno, número uno, que para siempre es su misericordia, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Pues nuevamente aquí compartiendo el tiempo con el pastorazo, Javier Flores. ¿Cómo estás, Paz? Llegas con todo, Paz. ¿Verdad? Dios bendiga, hermanos. Dios bendiga. Agradecidos con Dios. Ahí en los controles nuestro hermano Ricardo Cuellar. Gracias, Richard. Muy buen día para ti, para todos ustedes. Gracias por estar compartiendo, viendo que desde temprano están etiquetando y compartiendo. Gracias por hacerlo, aquellos que lo hacen. Es una bendición, de verdad, y poder pasar el tiempo con ustedes en el comentar de la palabra, dándole gloria y honra al Señor. Estamos totalmente en vivo y usted puede comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 844-696-8450, mensajes o WhatsApp. Estamos en el 844-880-4873. Ahí estamos y bueno, listos para compartir con todos ustedes la buena palabra de nuestro Dios. Recuerde que aquí estamos, la intención es estar en el comentar de la palabra, es mantenernos ocupados pensando, meditando la palabra del Señor, porque es el pan diario, es el pan nuestro, pues, es nuestra porción diaria. Así es, pues. Y el Señor lo dijo, ¿verdad? Sí. Estuviéramos escudriñando la Escritura. Sí, así es. Porque Él se muestra a través de su palabra. Amén. Dice escudriñar las Escrituras porque ¿A ustedes? A ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, ¿verdad? Les decía sí, a los judíos. A los judíos fariseos.
pero ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Que es la vida eterna. Amén. Estas escrituras son las que dan testimonio de la vida eterna. Y conocerlo es nuestro privilegio. Conocer las escrituras, conocer al Señor es una concesión divina, ¿verdad? Esperemos que cada día tengamos más anhelo por el Señor, más hambre por Él, y que cada vez la palabra nos mantenga ocupados en esta salvación, en este reino, que nuestra mente esté constantemente pensando en el Señor y su palabra, ¿verdad? Y, pues es el deseo, y compartirlo con aquellos que pues tienen este mismo sentir, pues, a la palabra del Señor, y que sabemos, que nuestra riqueza está en Él. Amén. Nuestra riqueza es Él, la vida escondida en Dios, juntamente con Cristo, porque has muerto, dice por ahí, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y buscamos la manifestación de nuestro Señor y Dios Jesucristo, porque cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y esa es una esperanza a la que no vamos a renunciar. Al contrario, queremos que Él se manifieste en nosotros y nosotros ser manifestados en Él. Amén. Amén. Y gloria a Dios. Ya listos al compartir de la palabra. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Eclesiastés. Eclesiastés, muy bien. Comentar de la palabra en Eclesiastés. ¿Qué capítulo? Eclesiastés capítulo 2. Uh-huh. Bueno, esto es meditando un poco, ¿verdad? Siempre en la cuestión de nuestra vida. Sí. Y pues nuestra temporalidad también, ¿verdad? Sí. Nuestro tiempo en esta vida. Y a mí me gusta mucho el Salmo 138, pasa en el versículo 8. Sí. Cuando dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Verdad? O sea, lo hace con una y si lo vemos, pues es también en medio de ciertas angustias, ciertas situaciones, ¿verdad? Sí. Pero con una seguridad y una certeza de que aún en este tramo de vida, pues él expresa y dice, Dios va a cumplir su propósito en mí, Jehová va a cumplir su propósito en mí. Y luego, a la vez que hace la afirmación, sí, dice, no desampares la obra de tus manos, ¿verdad? Uh-huh. Es un clamor constante, Señor, continúa haciendo tu obra en mí y permíteme cumplir tu propósito en mi vida, ¿verdad? Tu propósito en mi vida, la voluntad de Él, ¿verdad? Sí, amén. Porque pasa, a veces no se visualiza en la vida lo escaso que es el tiempo que nos corresponde en esta vida, ¿verdad? Sí. Comparado con la eternidad. Con la eternidad, proporcionalmente. Que imagínate, no es nada, dice que... Es como neblina. Como neblina, sí. Que pronto aparece y luego desaparece. Sí, después volamos, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínate, pues, y el hecho de no tener claro un propósito, sí, un propósito para tu vida, y que nosotros tenemos que buscar alinearnos a ese propósito de Dios, que Él tiene un propósito para nosotros, lo tiene, sí, porque y es un propósito que la Biblia misma nos revela, ¿verdad? Sí. La misma palabra de Dios nos revela, estamos para la salvación, ¿verdad? Dios nos ha destinado para ser hijos suyos, uh-huh, pero también tenemos un propósito en lo personal, ¿verdad? Sí. Dios tiene para nosotros algo que nosotros debemos desarrollar en esta vida, y que en todo esto, en Él vamos a encontrar plenitud, ¿verdad? sí. Porque no puede ser que alguien, no puede ser que un corazón que alabe a Cristo esté triste un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad? Te aventaste todo el canto, ¿verdad? No puedes no estar puede triste. estar Amén. triste un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad? Entonces, y tenemos que vivir en plenitud, pues, y esa plenitud no la vamos a lograr con nada, ¿verdad? Quizá hoy en esta mañana hay algunas personas que han tratado y se han esforzado bastante por lograr objetivos en su vida, por lograr el hecho de tener una estabilidad económica, el hecho de tener una familia, el hecho de tener una profesión, ¿verdad? Una actividad, pero muchas veces vemos que no satisface esto
por sí solo, ¿verdad? La vida, y que nos encontramos que pues no estamos completos, estamos, no nos sentimos felices ni plenos, ¿verdad? Sí. Y esto le pasó a un hombre que Dios pues tenía un propósito para él, pero que él en un momento dado de su vida se desvió de esto, sí. Y entonces llegó a considerar pues que muchas cosas, digo, si alguien tuvo todo, ¿verdad? Pues fue este rey del que vamos a hablar, que es el Eclesiastés capítulo 2. Y mire lo que dice el rey Salomón en este libro. Dije yo en mi corazón, capítulo 2 del versículo 1. Versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Ajá. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, sí. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Sí. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecieran los árboles. Sí. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, sí. más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Amén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí, sí. En Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Sí, qué fuerte. Entonces, alguien que lo tuvo todo, que nos expresa cómo vivió, qué se prohibió o qué no se prohibió, y todo, tomó sí. Placer en todo, y al final dice, debajo del cielo todo es vanidad. Sí, si alguien sabía, ¿verdad?, qué debía o no de comer, yo creo, pues era Salomón, ¿verdad? Sí. Y que no se privó de nada de eso. Dice que no se privó de placer alguno. Muchas veces, amados amigos que nos están escuchando, a veces estamos muy enfocados en estas cosas de esta tierra, ¿verdad? En las riquezas de este mundo, en los placeres. Si alguien tuvo mujeres hermosas, pues fue este hombre, ¿verdad? La mayoría coincide de que el libro de Eclesiastés pues fue escrito por Salomón, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué placer él no tuvo, verdad? Muchas veces uno dice, no, pues ya me voy a esforzar porque quiero terminar esta carrera. Hay quienes están siempre estudiando, siempre preparándose, qué bueno, ¿verdad? Pero no tienen un propósito en Dios, pues. Y entonces resulta que pasa la vida y hay insatisfacción, ¿verdad? Sí. Qué tremendo que la vida pase y que haya una insatisfacción en tu corazón, que no seas feliz, ¿verdad? ¿Cuántas personas usted conoce que tienen muchas posesiones, pero sin embargo hay amargura, hay soledad, ¿verdad? Hay congoja en su espíritu, en su alma, y entonces pues no pueden llegar a esa plenitud que es en el Señor, ¿verdad? Que Dios solamente es el que la puede dar. Amén, amén. Muy interesante que Salomón haya querido dejar este registro, Paz. Sabemos que él era un hombre, fue un hombre muy sabio, fue un hombre que se dio a la ciencia, la investigación, la sabiduría, el conocimiento, y como ya has leído, a los placeres, ¿verdad? A no negarse nada, en sus ojos, en los placeres, en lo que comía, en lo que bebía. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención esta última frase que leíste, del capítulo 2.
leíste hasta el versículo 11, y dice, y miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé. Hay que decir que una de las obras que él hizo fue el templo. O sea, aquí no resalta él el templo, pero él es el autor, bueno, el que llevó a cabo la obra del templo. Sí, toda pues, la logística. se ejecutó bajo su reino. Así es, que fue, o que ha sido, nada más ha habido 2 templos, ha sido una maravilla del mundo antiguo, ¿verdad? Los romanos conocían a Jerusalén como la ciudad templo. Así de impresionante era el enfoque que le dio Salomón a la construcción. Sabemos que la forró en oro y todo lo que hizo. Y que sabemos que también, así como construyó el templo, se construyó casas para sí, ¿verdad? De gran esplendor. Y resulta que cuando él, en este versículo 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí dice 3 cosas. He aquí toda era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. 3 cosas dice: vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Pero creo que esa última frase, la debajo del sol, es la que nos dice por qué encontró insatisfacción. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis dice que un grupo de personas mueren, pero pone este énfasis, pero de aquí en adelante ellos mueren, pero sus obras continúan con ellos. La estoy parafraseando, ahorita la podemos buscar. Sí. Pero, ¿todo en base a qué? ¿Al propósito divino o hacer las cosas debajo del sol? Es decir, podemos hacer 1000 cosas en nuestro criterio, bajo nuestro dominio, bajo nuestra capacidad, sin ningún propósito, y no tendrá sentido. Pero cuando se hace pensando, o cuando se hace bajo la dirección de algo que es mucho mayor, que es trascendente, entonces ni existe esta vanidad, ni existe esta aflicción, ni existe esta falta de provecho en lo que se hace. ¿Por qué? Porque lo que determina lo que se hizo bien o mal es bajo lo que tú decías en un principio, el propósito divino. ¿Cuál es el propósito en todo ello? Y si solamente es el mero hecho de hacer. Sabemos que hay un grupo, no lo voy a mencionar ahorita, que su nombre en español significaría albañiles, ¿verdad? Y que ellos son gente preparada que se da al estudio, a la búsqueda, y que buscan construir, ¿verdad? Se declaran constructores bajo la dirección del gran arquitecto. Lo voy a dejar hasta ahí. Pero si lo haces sin el propósito divino, sin el sentido del Señor, llega un momento que vas a llegar a esto y decir, bueno, y entonces, ¿para qué sirvió todo? Porque no hay un trascender, no hay un más allá, ¿verdad? Y eso creo que refleja mucho el sentir de Salomón, ¿verdad? Esa falta de propósito divino, esa falta de que, bueno, aunque yo un día muera, mis obras seguirán. Aunque un día muera, mis obras tendrán recompensa, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que eso es determinante en el actuar de Salomón o de cualquier otro para que pueda tener sentido lo poco o lo mucho. Por ejemplo, el apóstol Pablo, podemos ir allá, dice que todo lo que hagamos en el Señor, otra vez lo estoy parafraseando, gracias Ricardo me dice que es Apocalipsis 14:13, así que lo leemos, y yo leo Corintios 15. Si tú quieres leer 14:13. Y mientras tú lees 14:13, yo voy a leer 1 Corintios 15:58. Dice la palabra, oí una voz que desde el cielo me decía, sí, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amén. Sí, dice el Espíritu. Amén. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras, fíjate, trascienden. Son gente que murió en Cristo, pero dice, son bienaventurados porque murieron en el Señor. Ellos mueren en el Señor, gloria a Dios, pero sus obras con ellos siguen. Ahora, fíjate, todo lo que construyó Salomón, de verdad no podríamos
habría que dedicarle un buen tiempo para explicar todo. Ahorita solamente mencioné el templo, que si toda su vida se hubiera tratado de hacer, de solo construir el templo, hubiera tenido más que sentido para cualquiera de nosotros. Sí. Solo el templo, y estoy diciendo como si fuera poca cosa. Pero, por ejemplo, Pablo escribe en 1 Corintios 15, verso 58, acerca de la victoria que nos da en Jesucristo. Voy a leer el 57 también. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio. Es que ese es el medio, ese es el punto, ese es el puente, paz. El sumo pontífice de nuestras almas, Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el 58 dice, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre. Siempre. Es una constancia, ¿verdad? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuán maravilloso es ver la trascendencia que tiene lo que se haga en el propósito divino. Amén. En Cristo. Por ejemplo, Pablo, el mismo Pablo, dijo que antes de Cristo, todo lo que había ganado, lo tenía estimado por basura. Por basura, sí. Pero todo lo que hacía en él tenía otro sentido, paz. Y es que esto es lo increíble, lo maravilloso de lo que Salomón nos platica en sus primeros capítulos de Eclesiastés. No es que no tenga sentido el trabajar, no es que no tenga sentido el comer o el disfrutar o el hacer, y que digas al final todo es vanidad, al final todo es aflicción, como diciendo, pues qué amargadito, ya llegaste al último y dices, ahora nada vale, nada sirve, ¿verdad? La diferencia pues es que como tú leías ahorita en el versículo 58 de 1 Corintios, Sí. dice, creciendo en la obra del Señor Siempre. siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, la obra es del Señor. Amén. Y el trabajo es en el Señor. Amén. Entonces es una diferencia abismal. Abismal, pues. claro. El hecho de que, bueno, tú puedes tener una familia, pero si esa familia no está haciendo su obra en el Señor, Sí. pues dice la palabra misma en el libro de los Salmos, ¿verdad? Que si Jehová no edifica la casa, Sí. en vano trabajan los que la edifican. Él mismo lo escribió, paz. Bueno, se lo escribieron a él, ¿te acuerdas? Porque fue un salmo para Salomón cuando edificaba la casa. Exactamente, sí. Entonces es en vano, ¿verdad? Igual las obras que aparentemente podemos hacer en el Señor, pero que en realidad, mira, una de las cosas que nos revela aquí la palabra de Dios es que Salomón todo lo hacía para sí mismo. Así es. Para su fama, para su Gloria, gloria, sí, sí. para su placer, ¿verdad? Y por eso dice todo, si ustedes ven en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, todo lo hace refiriéndose a sí mismo. Dice, puse en mi corazón agasajar mi carne, ¿verdad? Sí. O sea, era para alimentar su propia satisfacción, su para ego. su propio corazón. Y luego dice también, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, ¿verdad? Para mí viñas, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no estaba Dios en toda la obra que él hacía, Sí, así es. sino que todo era en relación a sí mismo. ¿Cuántas personas, amados amigos que nos están escuchando, cuántas personas a veces están construyendo todo para sí mismos? Sí. Pero finalmente te vas a dar cuenta que si Dios no ordena, si Dios no va delante de ti, si Dios no edifica, entonces vas a encontrarte con insatisfacción y con pérdida, con grave pérdida, porque no estás edificando sobre la roca. Bueno, es que fíjate, todo lo que hago para mí o todo lo que hacemos para nosotros mismos tiene la tragedia de que cuando nosotros no estemos, ya no tiene sentido. Sea una casa, sea lo que sea, viajes. En el momento que ya no estoy, no tiene sentido. Y eso es lo que cambia en lo que leías ahorita en Apocalipsis 14:13. Murieron, pero sus obras siguen con ellos, porque es en el Señor. En el Señor, sí. ¿Verdad? O sea, la temporalidad ahí tiene que ver con que lo hice para mí. Bueno, un día ya no voy a tener las fuerzas, ya no voy a poder disfrutar. Imagínate ese hombre que había probado, ese paladar que había degustado cualquier cantidad de cosas y lo más exquisito. Y llega un momento que ya no le saben las cosas, tiene un momento que no le apetece. ¿Cuántas mujeres tuvo, verdad? Y concubinas y todo. Y llega un momento que dice, y bueno, ¿y todo esto qué? ¿Para qué? Y a esa aflicción de espíritu, ¿verdad? Ya le pasa factura en otro sentido y se da cuenta que cuál fue el afán de todo eso, ¿verdad? Incluso dice que me llamó mucho la atención que construyó estanques para sus bosques. Sí, Imagínate cuando los bosques son estanques, ¿verdad? Fíjate,
O sea, qué capacidad y seguramente qué gloria, qué esplendor, ¿verdad? En su reino. Pues pero mientras él duró, viene su hijo, se divide el reino y la cosa cambia totalmente. Y hace también en su relato, yo creo el punto de que no va a haber otro igual que yo, ¿verdad? Porque habla y hace comparación en diversos versículos. Antes de mí, o sea, nadie lo hizo, nadie lo hizo. O sea, no, si tenía referencia. Como decir, oye, no, pues esto, o sea, es la primera vez que se hace, o aquí, ¿verdad? Es donde estoy haciendo historia. Lo que nadie historia, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pero todo era encaminado a su propia persona, su propio ego, y finalmente se encuentra con un vacío tremendo, ¿verdad? O sea, nada estaba alineado con la voluntad de Dios, con agradarle a Dios, sino con agradarse a sí mismo. Y muy diferente, por ejemplo, en el libro de los Hechos, pues, lo que nos relata el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, de hecho, ya una vez habíamos comentado acerca de esto, ¿verdad? Hechos 20, versículo 17. Y que aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo, pues, está diciendo todo su propósito, pues, o sea, si se cumple su propósito, el propósito de Dios en nuestra vida, saber que esto que estamos viviendo es un centímetro en relación a la eternidad. A la eternidad. Y a lo mejor ni eso. Ni eso, o sea, nada, ¿me entiendes? Ahora, fíjate, lo estaba pensando ahorita, que lo mencionabas. Nosotros en la clasificación para el estudio hablamos de profetas mayores y profetas menores. Los judíos dicen los profetas. Pero, ¿por qué se decía profetas menores? Bueno, porque o profetizaron poco o durante un periodo muy corto, ¿verdad? Mucho, pero durante un periodo muy corto. Profetas menores. Ahora, ¿cuál es el punto si es poco o mucho, si son mayores o menores? Sino que vivieron y cumplieron aquello para lo cual Dios los llamó. O sea, es irrelevante, Dios habló a través de ellos. Uno de ellos ni se sentía profeta, ¿verdad? Aquel que dijo, ni soy profeta ni soy hijo de profeta, pero Dios me mandó a hacer esto y lo estoy haciendo. Entonces, ¿cuánto sentido da a nuestras vidas cuando lo que se hace es en el Señor? Amén. Cuando lo que se hace tiene propósito. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir para nosotros. Todo lo que vivamos, así nos volvamos ricos, así conquistemos la ciudad o así logremos. Si vivimos con la conciencia de que todo sea para la gloria de Dios, por pequeño o por grande que sea, por comparable o incomparable que sea, todo tendrá sentido, paz. Amén. En la pertenencia a nuestro amado, ¿verdad? Amén, o sea, amén. Pertenecemos al Señor. Y Pablo dice aquí en el capítulo 20, versículo 17, dice, y él enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenía un propósito, pues, él, porque Dios mismo lo había declarado, ¿verdad? Él dijo, me será por testigo, ¿verdad? El Señor lo llamó para hacerles testigo, como a todos sus hijos nos llama, ¿verdad? Y seréis testigos, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Sí, pero tenía aquí la certeza de que estaba ligado al espíritu, ¿verdad? Salvo que el espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? Pues ya no me van a ver, pero pues también estoy limpio de la sangre de todos. O sea, tenía un propósito, pues, y él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Amén. ¿Verdad? Siempre que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús
para dar testimonio. Entonces era una vida que tenía un claro propósito, Sí. que era el servirle al Señor, el hacer la voluntad de Él, el vivir para Él, el que Él viviera que Cristo viviera en su vida. Sí. Y entonces pues es una vida pues plena, pues, ¿verdad? Sí, Una así vida es. plena, una vida en abundancia. Y yo creo que esto que dice de ninguna cosa hago caso, yo creo que esto es una frase que debe de retumbar, pues, porque hay cosas que a veces nos pueden ganar y que les hacemos más caso que a la voluntad del Sí, Señor, ¿verdad? sí. Y que entonces nos Le descuidamos. damos mucho oído, le damos oído a Caemos cosas. en afanes, oye, que es que necesito tener, y luego cuando lo tienes, pues quieres más, Sí. ¿verdad? O necesito yo tal o cual situación, y resulta que cuando ya lo posees tampoco estás satisfecho. Sí. Sí, así es. Es que cuando nosotros entendemos a qué fuimos llamados y quién nos puso a hacerlo, buscamos agradar a Dios, no al hombre, ni siquiera a nosotros mismos. Ni siquiera a nosotros mismos, porque entendemos con toda claridad que el Señor nos ha amado, nos ha llamado. Entendemos con toda claridad para quién lo estamos haciendo, pues. Amén, sí. Eso nos libera de lo que se diga, de lo que no se diga, de lo que se hable o no se hable. Pues, ¿qué te digo si no lo hago para mí? ¿Qué te digo si yo no me puse a hacerlo, verdad? ¿Qué te digo si no es mi deseo el complacer o no? Es que hay una carga que no estamos a veces conscientes, Paz, de cuán pesada es el buscar quedar bien con las personas, el buscar agradar a los demás. A los hombres, sí. De hecho, hay gente que se la pasa toda la vida buscando eso. Y también está escrito, baste ya el tiempo de haber agradado a los hombres, o sea, porque se vuelve una carga, se vuelve un peso. Esa comparación es terrible, ¿verdad? Imagínate lo afortunado que se podía sentir en algún momento Salomón diciendo, los superé a todos, Sí. nadie. Pero luego llega al ocaso y dice, No, hombre, ¿para ¿y qué? para qué? O sea, eso que tenía, y en un momento correcto, el apóstol Pablo lo menciona, lo hice brevemente, pero quiero leerlo, porque es Cristo el que le da sentido a nuestras vidas. Amén. Es Cristo quien nos da propósito, quien nos enseña para qué estamos aquí. Fíjate, en el capítulo 3 de Filipenses, dice, verso 7, Apocalipsis 3:7, perdón, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, y la lista es muy grande, ¿eh? Era un hombre ejemplar, era un hombre que aventajaba a muchos, era un hombre al cual se le consultaba, al cual se le consideraba, el cual tenía favor con los más altos líderes, Económicamente. bien económicamente, en todos los sentidos, ¿verdad? Instruido. No era una fichita, sino todo lo contrario, ¿verdad? Lo opuesto a una fichita. Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia. Son dos cosas, el amor de Cristo, uno, la excelencia del conocimiento, dos, de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y mira cuál es su meta, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, y que ya hemos visto que en cuanto a la justicia según la ley, pues irreprensible, ¿verdad? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es la finalidad? A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Terminó, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Amén. ¿Qué cambio en todos sus... Y estamos hablando de alguien que tiene unos altos estándares, o tenía unos altos estándares de vida, ejemplar en todos los aspectos, pero termina entendiendo, no diciendo todo fue vanidad y todo para qué, sino diciendo cuán
cuán valioso es que tu vida entre Amén. en el propósito, en el entendimiento de Jesucristo. Hasta el trabajar, algo tan básico. No, pues que trabajo para hacer. Cuando a veces te dicen, oye, estudia para que seas alguien. O ten para que un día seas alguien. Y dices, oye, te ponen como meta el ser alguien cuando ya lo eres. Pero sin el propósito, carece de valor quién eres. Porque toda persona que está aquí en la tierra es sumamente valiosa y es muy provechosa su vida cuando se siembra en Cristo. Pero es igual o inversamente proporcional de falta de provecho cuando solo vive para sí, pastor. Amén. Sí, y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Sí. Pero una cosa hago. Amén. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amén. Y extendiéndome a lo que está adelante, ¿verdad? Dice, prosigo a la meta. Qué importante pasa el hecho de olvidar y de extenderse. ¿Verdad? ¿Hacia dónde? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Mirad, o sea, poner la mirada en las cosas no de esta tierra, ¿verdad? Sino en los cielos, ¿verdad? En el Señor. Y dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero sí estoy haciendo una cosa. Dice, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y prosigo y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, que la meta es el hecho de poder estar en Él, ¿verdad? Amén. Ser hallado en Él, en el Señor, y poder estar, poder obtener ese premio de ese llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos da la plenitud, ¿verdad? De vida, nos da el gozo de poder vivir en esta vida con un propósito y sea en la posición donde Dios haya querido, ¿verdad? Pero vas a sentir plenitud de gozo porque la abundancia de la vida de un hombre no consiste en los bienes que posee. Lo dijo el Señor Jesús. Ajá. Sino en estar... La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Amén. Sí, así es. Y bueno, y todo esto, insisto, toma sentido. Por ejemplo, es al Salomón, quien le fue escrito este salmo que voy a leer. Lo mencionamos. Ya me decías al Chalo. Al Chal. Shlomo, dicen los judíos. Shlomo. Vea lo que dice este salmo, escrito para él, dedicatoria para Salomón. Algunas veces dicen que hay que ser muy cristocéntricos y sabemos que Cristo tiene preeminencia en todo. Pero, por ejemplo, este salmo fue escrito para Salomón. Sí. El Salmo 127 fue escrito para Salomón. No fue escrito para Dios. Aunque, claro, en el Señor todo tiene provecho, ¿verdad? Sí. Todo lo que está escrito abunda para la gloria de Cristo. Pero en este caso, el salmo está escrito para él. Y en este salmo dice, si Jehová no edificara la casa, lo que mencionabas ahorita, pastor, en vano trabajan los que la edifican. Y se lo dicen a él en tiempo de construcción del templo. Si no es Dios quien lo hace, Salomón, y no es tu casa, es la casa de Dios, tú que trabajas y todo tu cuadrilla, pues lo está haciendo en vano, ¿verdad? Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia, ¿verdad? Cuántas veces con toda la seguridad que podemos tener y aún así nos llevan al baile los amantes de lo ajeno, ¿verdad? Pero luego más adelante en el verso 3 le habla de algo que probablemente Salomón no menciona. Probablemente, ahorita lo revisamos. Y le dicen, he aquí que herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué vamos de la construcción, del guardar, de ser el rey a los hijos? He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero luego dice algo interesante en el 4 pasa. Como saetas en manos del valiente. Una saeta se lanza, una saeta se envía, una saeta no viene hacia mí, sino que se dispara de mí hacia otro punto. Y aquí podemos ver cómo Dios da dirección y da propósito a los hijos, pero también puede ser a cualquier cosa que hagamos. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre
que llenó su aljaba de ellos, aljaba donde se colocaban las flechas. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y entonces es extraño que este Salmo 127 termine ahí. Si el mensaje era para la construcción de la casa y la logística de la ciudad, y termina diciendo los hijos. Ahora, ojo, es precisamente un hijo de Salomón el que no entendió de qué se trataba el asunto. Porque si nosotros recordamos la promesa hecha a David, Era sí, para su descendencia. para su descendencia, no faltará quien reine. Sí, yo Y creo lo que mismo ocurrió en Salomón, Paz. sería lo más trágico, ¿verdad, Paz? O sea, Exactamente. que tus hijos, o sea, vivir una vida sin propósito y que tus Sus hijos hijos también. terminan. Bueno, O sea, el reino se le fue de las manos por causa del hijo. Porque pudo haber sido un reino eternamente y para siempre, sí. ¿verdad? Pero es esa falta de entendimiento de que aún nuestros hijos, y cuando yo oro tengo problemas, ¿no? Porque le digo, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a esto, bendice. Le digo muchas cosas, pero le digo, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Y ahí siento como que, Señor, también son tuyos, pero aquí es la única parte donde yo podría decir mi esposa, mis hijos. Y tengo ahí ese conflictillo porque digo, Señor, pues todo es tuyo, ¿verdad? Porque a final de cuentas, si todo lo que somos, si todo lo que tenemos no es para su gloria, no tendrá sentido, pues. Y es el punto de los hijos, que insisto, si este Salmo 127 es para la construcción del templo, ¿para qué metes a los hijos? Porque eran los hijos a través de ellos que se iba a preservar el reino o que iba a dejar de ser. Y tan fue así que en su hijo, Roboam, no obtiene el entendimiento, no tiene la sabiduría, y entonces se le divide el reino. Y a partir de ahí, el reino de Israel viene a una decadencia hasta que los profetas anunciaron, ya, se acabó, se agotó. Y fue una consecuencia de la misma vida de Salomón. Exactamente. O sea, esa vida disipada, de falta de entendimiento, trajo sus consecuencias también, ¿verdad? Sí. Por eso, pues, entre más pronto podamos tener entendimiento, pues tendremos mayor seguridad de que el Señor hará, ¿verdad? Amén, Hará amén. las cosas en este lapso de vida y en la eternidad también. Sí. Porque, mire, estimado amigo que nos escucha, no se va a llevar la casa usted el día que se muera, ¿verdad? No se va a llevar el carro, último modelo, o el que más le guste, o que Dios le permita, ¿verdad? Sí. No se lo va a llevar, ni tampoco se va a llevar su belleza, porque pues yo era guapo, pues, sigo siendo, pero se me va al rato, ¿verdad? Señor, gracias porque todavía retiene algo de eso, Señor, que lo hace único. Al rato las orejas se van a hacer grandotas, ¿verdad? O sea, ya no queda nada, pues, ¿verdad? Sigue creciendo. Es broma, hermano. Hermana Laura, hermana Laura, tú lo conoces, tú sabes. Pero, mire, hermano, no se va a llevar nada absolutamente. O sea, tengamos cuidado de cómo vivimos, porque aunque es esta vida tan corta, define nuestra eternidad, ¿verdad? Y también, como dice, oye, ¿qué obras vas a llevar? Porque también es importante, ¿verdad? Porque dice, las obras siguen con ellos, Sí. ¿verdad? Y acuérdense que todos vamos a ser juzgados y van a venir a las obras delante del Señor, hayan sido buenas o malas, ¿verdad? Sí, no. Es que esos comentarios, o sea, esos son para la memoria. Todo lo que tenemos, le digo yo a la gente cuando estamos en el funeral y le digo, mire, ni siquiera el puño de tierra que dice la canción se lleva. Nada. Me voy a llevar un puño de tierra y lo cantamos aquí en México. No es cierto, no te llevas ni eso. Pero sí te puedes llevar almas. Sí puedes lanzar a tus hijos al propósito divino. Porque dice que es en manos de valiente. Amén. Los cobardes esconden las flechas, Paz. Sí, pues. No quisiera uno retener, ¿verdad? Un día meditamos en una canción de un compositor maravilloso que decía que quisiera retener a sus hijos. Y es que es la realidad, o sea, no quisieras lanzarlos al propósito, pero pues puedes entregarlos en las manos de Dios. Amén, sí. Puedes ponerlos en las manos de Dios. Y oremos y busquemos al Señor, diciéndole, Señor,
cumple tu propósito, ¿verdad? Sí. O Jehová lo cumplirá. Amén. Con ese también deseo de que lo cumpla y saber que en mi cotidiano vivir, o sea, hay un propósito del Señor, ¿verdad? En los asuntos que yo manejo, digo, Señor, pues que se cumpla tu plan, tu propósito. Si tú me estás poniendo estos clientes, esta gente, Sí. pues también permíteme entender claramente y claro que tú lo dices claramente en tu palabra. Sí. Pero me has puesto aquí, como lo pusiste a Esther en un momento dado en el Sí, reino, sí, ¿verdad? sí, así es. O sea, para este tiempo estás aquí y para este momento y con rodeado de esta gente, Dios te puso ahí porque tiene un plan para ti, ¿verdad? Y qué hermoso es el poder nosotros captar este plan de Dios, ¿verdad? Y cumplir su propósito, que se cumpla su propósito en nuestra vida. Sí. Recordando que de un personaje en la Biblia que dice que en todo esto no halló despropósito, ¿verdad? Despropósito alguno. Cuando nosotros hacemos para la gloria de Dios, cuando nosotros vivimos, es que este es el punto, no es siquiera que haya un propósito así como que específico, pudieras ni siquiera encontrar algo así tan milimétrico, ¿verdad? De decir esto específicamente. Si tan solo entiendes que eres para la gloria de Dios, para la gloria de la alabanza de su gracia, que es un propósito muy general y que puede tener muchas especificaciones, Paz. Amén. Pero cuando entiendes y vives de acuerdo que, oye, tú vives para la gloria de Dios. Amén. Lo que Dios haga en tu negocio, lo que Dios haga en tu profesión, en tu familia, en tu esposa, tus hijos, tus negocios, es para la gloria de Dios. Y recordemos, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Juan en su epístola, en la primera epístola, ¿verdad? Y bueno, en todas en realidad, ¿verdad? Pero él lo dice el anciano, pues el que ya el último de los apóstoles, bueno, de aquellos que anduvieron con el Señor, ¿verdad? Y quedaba. Pero él dice en el capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Uh-huh. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sí. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ese es el tema. Hacer la voluntad de Dios, vivir para la gloria de Dios. Amén. Fíjate, ahorita que mencionabas ahí al apóstol Juan, dice el deseo de los ojos. Es interesante porque Proverbios señala que los ojos nunca se sacian. Dice que el Seol nunca se sacia. Esto es algo muy interesante. Los ojos nunca se sacian de ver. Siempre están viendo. Podemos pasar horas y horas y horas viendo. Hoy más que nunca, ¿verdad? Nos pueden tener atrapados en un teléfono, un celular. Estar viendo el reel y scrolleando, dicen, ¿verdad? Dándole vuelta y girándole ahí con el dedo hasta encontrar algo. Pero siempre estás viendo. No se sacia. Pero algo que también dice muy interesante, dice que el Seol nunca se sacia. La matriz estéril también dice que no se sacia. Bueno, pero cuando dice del Seol, el Seol nunca se sacia. La insatisfacción, Paz, no viene de Dios. Ajá. O sea, en el sentido de nunca estar satisfecho, no es el deseo de Dios. No habrá hombre o mujer que obedezcan al Señor, que sirvan en el propósito y que digan, no sirvió de nada. No habrá. ¿Por qué? Porque el Seol es el que no se sacia, pero el reino de los cielos sí. Amén. Por eso ahorita que leíamos Apocalipsis 14:13, ellos mueren, pero son bienaventurados de aquí en adelante, dice, porque sus obras siguen con ellos. Amén. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo todo lo que se hizo sigue contigo? Y yo quería señalar que a veces hasta Salomón construyó el templo, vaya, y el templo fue destruido. Jesús lo dijo, no quedará piedra sobre piedra ese templo. Pero el punto es el siguiente. En Cristo Jesús, hasta un vaso de agua dado por causa de Jesús y su reino tiene sentido. Amén. Abrir o cerrar puertas en un templo, cuando ser el primero en abrir y el último en cerrar, tiene sentido. El ser que, hermano, las llaves, sí, ahí vamos con las llaves, tiene sentido. Amén. Porque él pregunta cosas como, ¿quién abre y cierra las puertas de balde?
¿Quién me sirve a mí que yo no le recompense? En el Señor, como leíamos en Corintios, nada es en vano, Paz. Nada es en vano. Así es, Paz. Y bueno, yo quisiera leer, Paz, yo creo que ya estamos casi perfilando para... Sí, salir, ya ¿verdad? estamos a punto de... Pero, mire, nada más para que quede claro, ¿verdad? La cuestión de nuestra ahora sí que nuestra transitoriedad y el hecho de que vamos a volar, Paz. O sea, estamos aquí, pero vamos el Espíritu va a volver a quien lo dio, ¿verdad? Amén. Y entonces, ahí en Eclesiastés capítulo 12, voy a hacer una lectura en la Nueva Versión Internacional. Sí. Leí varias versiones, Paz, aquí, y no me acuerdo si era esta la que... hay una que hace mucho énfasis en una palabra, ¿verdad? Antes de, Sí. ¿verdad? Antes de que venga y antes de que venga. Pero aquí en Eclesiastés capítulo 12 dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Sí. Ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Así es. Hazlo ahora, cuando aún no se apaga la luz del sol, de la luna y de las estrellas, y cuando aún hay nubes después de la lluvia. Llegará un día en que tiemblen los guardianes del palacio y se doblen los valientes. Los valientes se refiere a los hombros, ¿verdad? Leía yo que cuando se van a doblar, esos hombros se van a doblar, los dientes se van a aflojar, ¿verdad? Y se quedarán tan pocas molineras, hablando de los dientes, dice que dejarán de moler. Las que miran por las ventanas comenzarán a perder la vista. Cuando llegue ese día, se cerrarán las puertas que dan a la calle. El ruido del molino se irá apagando. Las aves dejarán oír su canto, pero las canciones dejarán de oírse. O sea, la pérdida de los sentidos, Sí, o sea, sí. que el cuerpo se va desgastando. Sí. Dice, la altura causará miedo y en el camino habrá peligros. El almendro comenzará a florecer, la langosta resultará una carga y la alcaparra no servirá para nada, pues el hombre va a su hogar eterno y en la calle se escucha ya a los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador ahora, que aún no se ha roto el cordón de plata ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Sí. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de esto, el polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, ¿Quién lo dio? quien es quien lo dio. Sí. Yo, el predicador, repito, vana ilusión, todo es vana ilusión. Y mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimientos impartió a la gente. También se dio a la tarea de estudiar gran número de proverbios y de clasificarlos ordenadamente. Hizo todo lo posible por encontrar las palabras más adecuadas para escribir convenientemente dichos verdaderos. Sí. Los dichos de los sabios son como aguijones, y una vez reunidos en colecciones, son como estacas bien clavadas, puestas por un solo pastor. Lo que uno saca de ellos son grandes advertencias. El hacer muchos libros no tiene fin, y el mucho estudio cansa. Sí. El discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y Amén. cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del Amén. hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas a todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Sí, así es. Al menos termina bien, ¿no? Honra a Dios o sea, teme a Dios y hónrale, porque este es el todo del hombre. Y es ahí donde dices, bueno, entonces no es que todo sea vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho, sino que si no se vive bajo la voluntad de Dios, que le digo a la gente, hasta las vacaciones pueden ser provechosas en el Señor. El Señor es el que estableció descanso para el hombre, pero todo debe ser en Él. Amén. Ese es el punto, Paz, que de repente estamos tan afanados, tan distanciados del propósito, tan alejados del sentido de la vida. Si alguien piensa, por ejemplo, es solo un punto, ¿no? Ya tenemos que concluir, pero Pablo le escribe a Timoteo, si alguno quiere enriquecerse, y alguien diría, ¿y por qué no querría enriquecerme? De querer ser pobre a querer ser rico, pues quiero ser rico, ¿verdad? Pero cuando Pablo dice si alguno quiere enriquecerse, cae el lazo, es que la diferencia es en que tú quieras y en que Dios lo quiera. La diferencia es entre que tú anheles algo para ti y el Señor anhele algo para ti.
Amén. Y en su propósito todo ayuda para bien. En su propósito todo honra. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, Paz, cuando nosotros no captamos el por qué Dios habría de bendecir. A veces dicen, ore por mí para que Dios me bendiga. ¿Por qué Dios habría de hacerlo? Y no es que no se quiera, sino el por qué o para qué. ¿Cuál sería el propósito? Si eres una persona, vamos a decir, si yo fuese una persona mezquina, si es una persona destructiva, si soy una persona nociva, todo lo que logre va a causar daño, va a ser para manipular, para destruir, Pero entonces ese por qué o para qué tiene que ver con que yo entienda que hay algo por encima del sol. Porque debajo del sol todo es vanidad. Pero por encima, en los propósitos eternos, en lo que Dios tiene, entonces tiene sentido. Entonces cuando la gente, pastor, ore por mí para que esto, yo pues le sugiero esta pregunta, ¿y para qué Dios lo haría? ¿Hallará Dios algún bien, algún provecho en esto en tu vida? Fulanito de tal que estás pidiendo que Dios te prolongue tus días, ¿el resto de tus días los vivirás para Él? ¿O vas a servir a Él? ¿O vas a seguir buscando tus propios sueños y tus paz? Pues sí, pues. Pues sí, pues esperemos. Y bueno, pues no añadir más. Bro. Amén. Y si usted tiene al Señor, es rico, ¿verdad? Es rico en el Señor. Tiene todo. Gloria a Dios. Amén. Y aunque no sea guapo, dígalo como el pastor Javier. Era nomás para ilustrar. No. Paz, nos tenemos que ir, gloria a Dios por este tiempo. Gracias, Ricardo, a todos ustedes, bendiciones. Si el Señor nos permite, aquí estaremos el día de mañana. Siga en comunión con el Señor, que Dios lo bendiga. Lo esperamos. Bendiciones. Amén. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.